Vendedor ambulante humillado en una fiesta de ricos. Hasta que todo cambia. Un vendedor ambulante es ignorado en una fiesta de millonarios hasta que una mujer revela quién es realmente. El hombre, que había ingresado en la fiesta de unos millonarios, fue despreciado. Lo que no sabían era quién era en realidad. En un rincón vibrante de la ciudad moderna, rodeado por rascacielos que tocaban las nubes y luces que nunca dormían, se alzaba la mansión de Maximiliano Vargas, magnate de la tecnología, conocido por su desmedido amor al lujo y al reconocimiento. Su fiesta de gala era el evento más esperado del año, donde el champagne fluía como ríos y las personalidades más destacadas brillaban bajo candelabros de cristal. Entre los invitados, impecablemente vestidos, se colaba una figura desacostumbrada a tal esplendor, Marco, un vendedor ambulante con ojos vivaces y una sonrisa cautivadora. Vestía un traje que había encontrado en una tienda de segunda mano. Nadie sabía cómo había conseguido la invitación ni por qué razón se atrevía a mezclarse entre la élite. Su presencia pasaba desapercibida, opacada por el brillo de las joyas y la pomposidad de las conversaciones. Marco se movía con una confianza que desafiaba su sencillez, observando cada detalle, cada gesto, mientras los invitados se jactaban de sus fortunas y logros. Él mantenía un perfil bajo, casi como una sombra entre las sombras, sin que nadie sospechara la grandeza oculta tras su humilde fachada. La noche se desplegaba con música suave y risas estridentes. Maximiliano, el anfitrión, se regodeaba en su trono social, rodeado de sus aduladores y seguidores. Se deleitaba en menospreciar a cualquier nuevo rostro, y Marco no fue la excepción. En un descuido, el millonario narcisista tropezó con el vendedor, derramando su bebida sobre su traje barato. Las risas surgieron crueles, y Maximiliano, con su voz engreída, se burló del desconocido, asegurando que la mancha sería lo más cercano a la alta sociedad que jamás estaría. Marco solo sonrió, secando la tela sin decir palabra, mientras los otros invitados se unían al escarnio. Pero entre el bullicio, una mujer observaba. Camila Vargas, hermana de Maximiliano, se mantenía al margen, sus ojos astutos estudiando la escena con curiosidad. Sabía que cada persona tiene una historia, y algo le decía que la de Marco sería particularmente interesante. Marco se movía a través de la multitud con una gracia que parecía desentonar con su supuesta posición. Los susurros y las miradas despectivas lo seguían, pero su espíritu no flaqueaba. Había aprendido que el verdadero valor de una persona rara vez se muestra en la superficie. Camila, ajena a los prejuicios de su hermano, se acercó al vendedor con un brillo de intriga en sus ojos. A pesar de su linaje, ella siempre había tenido un ojo para detectar lo extraordinario en lo ordinario. Se movía con una elegancia que no pedía, sino que comandaba atención, y aunque no intercambiaron palabras, su mirada hacia Marco era un claro indicio de reconocimiento. Mientras tanto, en las sombras del gran salón, viejos amigos y familiares de Maximiliano compartían historias adornadas de éxitos y aventuras. Un primo distante, una celebridad de la televisión, una antigua compañera de clases ahora editora de una revista importante. Todos competían por el brillo del momento. Marco, a pesar de la atención negativa, no perdía su compostura. En su mente, imágenes de un pasado no tan lejano se agolpaban. Recordaba los días de lucha, las noches en vela estudiando bajo la luz de una lámpara barata, las mañanas frías vendiendo artefactos y curiosidades en las calles con la esperanza de un futuro mejor. Estas memorias eran su armadura contra la superficialidad que lo rodeaba. A medida que la noche avanzaba, la tensión crecía. Maximiliano, cada vez más ebrio de poder y vino, buscaba cualquier excusa para reafirmar su dominio. Se jactaba de sus logros, ridiculizaba a los menos afortunados, y con cada copa su crueldad se agudizaba. Marco sabía que su momento aún no había llegado. Había una pieza clave que necesitaba ser revelada, un secreto guardado que cambiaría el rumbo de la noche por completo. Camila, quien seguía observándolo desde la distancia, parecía ser la única consciente de la tormenta que se avecinaba. Se colaba la promesa de un giro inminente, una revelación que pondría al mundo de Maximiliano patas arriba. En el centro de este vórtice se encontraba Marco, el vendedor ambulante, con una historia que estaba a punto de ser contada. Camila, alejada del centro de atención, continuaba su observación silenciosa. A diferencia de su hermano, no buscaba la adoración de las masas.
Prefería ser la tejedora de hilos, aquella que entendía los patrones ocultos en las complejas telas de las relaciones humanas. Ella sabía que cada invitado portaba una máscara, pero la de Marco le resultaba fascinante por su aparente simplicidad. Mientras tanto, la fiesta se sumergía en un ritmo monótono de superficialidades. Maximiliano disfrutaba del papel de anfitrión magnánimo. Aunque sus palabras destilaban condescendencia, no se percataba de que cada gesto suyo era evaluado, que cada palabra era pesada en una balanza que él mismo desconocía. Marco, por su parte, absorbía el ambiente, los olores, los sonidos. Había aprendido que los detalles más pequeños a menudo eran los más reveladores. Su pasado, marcado por la necesidad y el afán de superación, le había otorgado una perspicacia que escapaba al entendimiento de los presentes. Recordaba cada rostro que alguna vez le había dado la espalda, cada mano que nos extendió para ayudar, pero también recordaba cada acto de bondad, cada gesto de apoyo, y sabía que el verdadero poder residía en el conocimiento y la gratitud, no en la ostentación. En un rincón aislado, un grupo de empresarios de renombre discutía acerca de inversiones y mercados. Marco pasó junto a ellos, y aunque su presencia era casi fantasmal, sus oídos no perdían ni una sílaba entre ellos. Una figura se destacaba, un hombre de negocios cuyo nombre había resonado en los círculos internos de la financiación global. Este hombre, con una mirada que lo calculaba todo, también se percató del vendedor ambulante y su interés pareció despertarse ligeramente. A medida que la noche se adentraba en su clímax, las risas y las conversaciones se elevaban en volumen, pero la tensión entre Maximiliano y Marco crecía en silencio. Una batalla de voluntades estaba en marcha, y aunque Maximiliano se consideraba el único jugador, Marco ya había dispuesto el tablero. Camila, que había captado la sutileza de este juego, se acercó a Marco con una copa en mano. Su mirada inquisitiva buscaba la confirmación de sus sospechas. No hubo palabras, solo un intercambio de miradas que decía más de lo que cualquier conversación podría revelar. La fiesta continuaba con su despliegue de excesos, pero bajo la superficie de risas y brindis, se gestaba un cambio de marea. Camila se retiró discretamente, dejando a Marco solo una vez más entre los tiburones que nadaban en el lujo, ignorantes del peligro que acechaba en la figura del humilde vendedor. Marco sentía la presión del tiempo. Su presencia en la fiesta no era un capricho ni un accidente, era el resultado de años de paciencia y planificación meticulosa. La humillación que sufría a manos de Maximiliano y sus acólitos era solo la última de una larga serie de injusticias, pero cada risa burlona, cada mirada despectiva, no hacía más que avivar el fuego de su determinación. A lo lejos, el hombre de negocios que había notado antes a Marco conversaba ahora con Maximiliano. Sus gestos, cuidadosamente medidos, tenían un hilo de seriedad en su voz que contrastaba con la jocosidad del anfitrión. Marco no perdía detalle de la interacción, consciente de que cada pieza debía caer en su lugar en el momento preciso. Conforme la noche avanzaba, Marco se desplazaba con una gracia que rozaba lo fantasmal, casi como si fuera parte de la arquitectura misma del lugar. Su figura se reflejaba en espejos y cristales, un espectro entre el glamour y la frivolidad. Los invitados, sumidos en sus mundos de autoimportancia, no percibían la tormenta que se avecinaba. En un movimiento casi coreografiado, Marco se encontró de nuevo frente a Maximiliano, quien, con un gesto despectivo, le ofreció una copa de champán, una burla revestida de cortesía. Marco aceptó la bebida con una inclinación de cabeza, manteniendo su enigmática sonrisa. Los ojos de Maximiliano brillaron con un destello de triunfo cruel, sin saber que estaba a punto de ser el arquitecto de su propia caída. El silencio se apoderó del espacio cuando Camila regresó al salón principal, su expresión serena aportando una gravedad que no había estado presente antes. Los invitados, sintiendo el cambio en la atmósfera, giraron sus cabezas hacia ella, intuitivamente sabiendo que algo significativo estaba a punto de suceder. La llegada de Camila al salón fue como una pausa en la sinfonía de la noche. Los murmullos se apagaban, los ojos seguían su trayectoria y el aire se cargaba con la anticipación de un anuncio crucial. Maximiliano, aún ajeno a la tensión que rodeaba a su hermana, sonrió con condescendencia, esperando alguna trivialidad. Pero cuando Camila alzó la mirada, incluso él sintió un atisbo de incertidumbre. Junto a ella, un hombre de aspecto distinguido, desconocido para la mayoría de los presentes, llevaba consigo una carpeta de cuero. Su postura denotaba importancia y propósito.
Marco se mantuvo en su lugar, observando la copa en su mano. Ya no era un objeto de burla, sino un símbolo de la paciencia y la resistencia que había demostrado. En sus ojos se reflejaba la calma de quien ha esperado mucho tiempo por este momento. Camila tomó la palabra, su voz clara y firme resonando en el espacio. Comenzó a hablar de legados y responsabilidades, de la verdadera naturaleza de la riqueza y el poder. Los invitados escuchaban, algunos con interés genuino, otros con una creciente sensación de inquietud. Maximiliano intentó interrumpir. Su narcisismo no soportaba ser opacado, pero una señal de Camila lo detuvo. El hombre a su lado abrió la carpeta, extrayendo documentos y fotografías que comenzaron a circular entre los asistentes. Era evidente que estos no eran simples papeles, sino portadores de verdades ocultas. Mientras tanto, Marco, en un acto de quietud teatral, dejó su copa sobre una mesa y se adelantó ligeramente. Su postura, antes percibida como la de un intruso, ahora comenzaba a adquirir un aire de autoridad. La transformación no pasó desapercibida, y aquellos que lo habían ridiculizado comenzaron a preguntarse si habían cometido un error. Camila reveló que la fiesta no era solo un evento social, sino también el escenario de una auditoría encubierta, una investigación meticulosa de negocios y finanzas que habían estado operando en la sombra de la legalidad. La mirada de Maximiliano pasó de la confusión al pavor mientras seguía el recorrido de los documentos, que delineaban malversación, fraude y corrupción. Con la revelación de Camila, el salón se transformó en un hervidero de conmoción. Los documentos distribuidos eran como espejos que reflejaban la corrupción de Maximiliano, una realidad que la había mantenido oculta bajo capas de influencia y poder. Los susurros se convirtieron en cuchicheos de consternación y, para algunos, de satisfacción ante la caída del magnate. Maximiliano, que se había erigido como un coloso entre su gente, ahora veía cómo se desmoronaba el pedestal bajo sus pies. Su rostro pasó por una gama de emociones: incredulidad, furia, finalmente, miedo. Los ojos de los invitados ya no lo miraban con admiración, sino con desdén y traición. Las máscaras habían caído, y la verdad se mostraba implacable. En el centro de todo estaba Marco, cuya verdadera identidad comenzó a desvelarse. No era un simple vendedor ambulante, sino un investigador especializado en fraudes financieros y delitos corporativos. Trabajando con Camila, había orquestado la inserción en la fiesta para exponer a Maximiliano y su red. Los gestos de menosprecio que había soportado esa noche se transformaron en insignias de honor. Había resistido el desdén para restaurar un sentido de justicia. Camila tomó nuevamente la palabra, explicando cómo Marco había utilizado su fachada de vendedor para ganar acceso a círculos que de otra manera estarían cerrados para él. Su historia era una determinación y astucia, de largas horas estudiando y trabajando para desenmascarar a los corruptos que se ocultaban detrás de sus fortunas y reputaciones. La tensión en la sala era palpable. Algunos de los cómplices de Maximiliano intentaron escapar discretamente, mientras otros se quedaron paralizados por la incertidumbre de su propio destino. El hombre de negocios que había notado antes a Marco se acercó, extendiendo su mano en un gesto de respeto hacia el investigador. Era evidente que había reconocido la habilidad y la valentía en la estrategia de Marco. Maximiliano, por su parte, intentaba aún asimilar la magnitud de su caída. Su imperio, construido sobre mentiras y engaños, estaba siendo desmantelado pieza por pieza. Los seguidores que una vez lo habían ensalzado ahora le daban la espalda, buscando distanciarse de la mancha de su desgracia. La desintegración del mundo de Maximiliano Vargas era ahora un espectáculo público. Los invitados, que alguna vez habían competido por su atención, se distanciaban, cada uno calculando cómo la caída del magnate podría afectarlos. La sala, que antes resonaba con música y risas, ahora zumbaba con el murmullo de las conspiraciones y las preocupaciones. En medio de la conmoción, Marco se mantenía tranquilo, casi inmune a la turbulencia que lo rodeaba. Su misión había sido clara desde el principio: hacer justicia para aquellos que habían sufrido por las acciones de Maximiliano. Había dedicado años a seguir el rastro de corrupción, conectando los puntos que muchos preferían ignorar. Ahora, con la ayuda de Camila, había conseguido exponer la verdad. Camila, al lado de Marco, compartía una mirada de entendimiento con él. Juntos, habían planeado cada detalle,
anticipando las reacciones y preparándose para el inevitable intento de Maximiliano de retorcer la verdad. Pero esta vez no habría escapatoria. Los documentos eran irrefutables. El testimonio de sus fechorías, demasiado evidente. La policía llegó discretamente, una presencia sombría en los confines de la fiesta. No era necesaria una escena dramática. Los hechos hablaban por sí solos. Maximiliano intentó mantener su arrogancia, pero cuando vio los uniformes, su fachada se desvaneció. Los oficiales lo abordaron con profesionalismo, informándole de sus derechos y las acusaciones en su contra. Los invitados que habían ridiculizado a Marco ahora lo miraban con una mezcla de respeto y temor. Habían subestimado al vendedor ambulante, no reconociendo la fuerza y determinación detrás de su sonrisa amable. En el silencio que siguió, muchos reflexionaron sobre sus propios juicios y prejuicios, sobre las veces que habían valorado a las personas basándose únicamente en su apariencia o estatus. Maximiliano, escoltado por la policía, pasó junto a Marco. Por un momento, sus ojos se encontraron, y en esa fracción de segundo, toda la soberbia y la seguridad del magnate se desmoronaron. Era el final de una era para él y el inicio de una nueva para todos los que había dañado. Con la partida de Maximiliano en manos de la policía, la fiesta de gala se había transformado. Lo que comenzó como una ostentosa celebración de la élite se convirtió en un escenario de verdades reveladas y justicia inminente. Los invitados se dispersaron, algunos en grupos, murmurando sobre las implicaciones de lo sucedido, mientras otros optaban por una retirada rápida y silenciosa. Marco y Camila permanecieron juntos, observando el desenlace de su plan. A su alrededor, la mansión de Vargas parecía menos imponente, como si la verdad hubiera despojado a sus paredes de toda pretensión. A pesar de la seriedad del momento, había un aire de alivio entre ellos. La carga de años de trabajo encubierto se había alzado. El investigador y la heredera habían formado una alianza poco probable, unidas por un compromiso compartido con la integridad y la justicia. Camila había visto demasiado del cinismo de su hermano y había buscado cambiar el legado de su familia. Marco, cuyo camino había comenzado en las calles vendiendo mercancías para sobrevivir, había encontrado en Camila a alguien valiosa y resuelta. En la quietud que siguió a la partida de Maximiliano, comenzaron a hablar entre ellos, discutiendo los próximos pasos. Había empresas que reconstruir, confianza que restaurar y víctimas de las prácticas de Maximiliano a quienes indemnizar. Marco, con su experiencia y dedicación al derecho, estaba más que preparado para ayudar en la reestructuración. La noche había llegado a su fin y el alba se asomaba en el horizonte, marcando el inicio de una nueva era para todos los presentes. El hombre de negocios que había reconocido la habilidad de Marco se acercó para despedirse, mencionando su interés en colaborar en futuros esfuerzos por la transparencia y la ética en los negocios. Camila, con una última mirada al salón ahora silencioso, sabía que el camino por delante sería desafiante, pero también lleno de oportunidades para el cambio positivo. Marco, a su lado, compartía su visión de un futuro donde el valor de una persona no se mediría por su riqueza, sino por su carácter y sus acciones. La historia de Marco y la caída de Maximiliano Vargas es un recordatorio de que la verdad y la justicia pueden prevalecer contra la corrupción y el engaño. Con la caída de Maximiliano Vargas, un ciclo de corrupción se cerró, pero un nuevo comienzo se abrió para todos aquellos que habían sido invisibles en la sombra del lujo y la ostentación. A través de la valentía de Marco y el apoyo inquebrantable de Camila, se demostró que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Gracias por acompañarnos en este viaje de sorpresas, giros inesperados y, sobre todo, lecciones valiosas. No olvides dejar tu comentario, darle like al video y suscribirte para no perderte las historias más increíbles. Hasta la próxima.